Hay personas que nos enseñan a vivir. Aprender de ellos es seguir el camino para ser mejores y hacer juntos una sociedad más humana. El oficio de vivir. Las historias destacadas de El Diario de la República. Esfuerzo y solidaridad. Destacados del Diario de la República, APSIDO, Asociación de Padres de Personas con Síndrome de Down. La Asociación de Padres de Personas con Síndrome de Down, APSIDO, está integrada por unas 10 mujeres y jóvenes. Trabajan incansablemente desde hace 7 años por la integración cultural, laboral y educativa de las personas con capacidades diferentes. Cada reconocimiento y cada premio que nosotros recibimos nos impulsa juntamente con el motor más grande que tenemos en casa, que es nuestros hijos, más todas las personas con discapacidad intelectual por las cuales nosotros siempre estamos trabajando, son las que nos impulsan a seguir en esta lucha. Pero bueno, la verdad que los reconocimientos siempre nos ponen muy felices y nos dan ganas de continuar en la labor. Somos papás de una nena con síndrome de Down que acaba de cumplir 12 años. Su nombre es Ludmila y bueno, ella ha sido el motor de la formación de esta institución, de esta asociación, ya que bueno, en el año 2004, cuando nace Ludmila, una mamá que también tenía un nene un poquito más grande asistió a un congreso en Mendoza. Y bueno, ella vino con mucho entusiasmo. Ahí se empezó a hablar de la posibilidad de formar una institución acá en Villa Mercedes. Y bueno, empezamos con la ayuda de una trabajadora social que también había asistido en su momento al congreso. Empezamos a invitar a distintas familias donde sabíamos que había personas con síndrome de Down. Y bueno, se formó en el año 2004 APSIDO. Bueno, siempre nuestra idea, nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida de nuestros hijos y que ellos estén plenamente incluidos en la sociedad. Soy mamá de 2 hijos, uno de 12 y otro de 9. Uno se llama Franco, tiene síndrome de Down y es por lo cual soy integrante de APSIDO, por lo cual nos acercamos con la mamá para fundar esta asociación. Cuando hablamos a veces de mamás es porque realmente somos las mamás las que estamos en la asociación, por más que los papás son los que nos dan el soporte en casa. Muy al contrario de muchas otras instituciones o de organizaciones que siempre son los papás los que figuran haciendo la actividad y las mamás las que están en casa con los hijos. En este caso somos totalmente al revés. Muchos nos dicen las coloradas por los uniformes y bueno, somos en realidad mamás, pero la asociación es de padres de personas con síndrome de Down, generalizando. En su momento fue una contención muy grande para nosotros mismos, porque tener gente hablar todos el mismo idioma, digo yo, que a todos nos pase lo mismo, no es lo mismo que yo te cuente a vos lo que se siente tener en la familia una persona con discapacidad al hecho de tenerla. Yo creo que nos sirvió el primer tiempo de contención, nos empezamos a conocer, charlar, a veces nos reíamos, a veces llorábamos. La reunión es para que escuchar a ese papá que está abatido, que se siente mal, que a lo mejor llora, pero bueno, para eso también está APSIDO. Yo cuando me hago la ecografía de control, a las 8 semanas, se veía que tenía una translucencia nucal aumentada.
por lo que termino en un estudio genético. Me hacen una punción, una biopsia coriónica y a la semana supe, a las 14 semanas de embarazo supe que la nena nacía con síndrome de Down. Fue muy feo porque me decían que el bebé tenía un agujero en la nuca, que se le saliera masa encefálica y que lo mejor era que perdiera el embarazo. Toda la ilusión de un embarazo, o sea, todos esperan que el bebé esté bien. Después de esto empecé con otros médicos que me pidieron la ecografía 3D, que hace 11 años y medio acá en Mercedes no se hacía. Acá peleamos bastante con el tema de los primeros tiempos, la noticia cuando nace la persona con síndrome de Down, el cómo te dan la noticia y cómo contienen a esa familia, o sea, es importantísimo. Nosotros siempre decimos, a veces es hasta determinante. Así que tuve que viajar a San Luis, me la hice y me dijeron que no era un agujero, que era una translucencia nucal, pero era muy grande comparada con los otros niños, que por eso llamó tanto la atención. De ahí me recomendaron hacerme un estudio genético. Y a la semana de todo eso, me hicieron una punción y hicieron el estudio y tenía síndrome de Down. Todavía no está preparado los médicos, el entorno, porque, viste, a todas nosotros, a todas las que estamos acá, que formamos Apsido, no nos dijeron, no nos dimos cuenta nosotros que nuestro hijo tenía una dificultad, o bueno, los médicos no vienen más a verte, es como que tienen miedo de decírtelo, y bueno, yo creo que no es fácil, no vamos a decir que es hermoso, que no es lo soñado, pero bueno, cuando a vos te lo dicen con optimismo dentro de todo, que va a ser una situación distinta, pero que también va a ser hermosa como la llegada de cualquier otro hijo, es fundamental para esa mamá y ese papá que están con la noticia, que los ha dejado desestabilizados. Y bueno, esa es una de las cosas que nosotros de entrada, acá fuimos por todas las clínicas donde nacen las criaturas, donde nacen bebés, y bueno, dejamos nuestro teléfono, nuestro contacto para que nos llamen, y también dejamos folletería de cómo se le da al papá la noticia, porque hay ítems para dar una noticia como esta. Bueno, son pequeñas cosas, el papá tiene que estar el papá y la mamá en un lugar con el bebé en los brazos, en un lugar tranquilo, con el médico. Hay muchos ítems que hacen que uno lo tome un poco mejor o lo tome peor. A los 6 meses de embarazo también se veía que venía con una cardiopatía. Entonces, sobre que tenía síndrome de Down y que uno por ahí no conoce qué es lo que realmente es el síndrome de Down, te da miedo. Lo desconocido te da miedo. Podría decir también que en realidad todos los padres que tenemos hijos con discapacidad, somos elegidos para afrontar un gran desafío. Realmente es así, porque desde el momento que nacen nuestros hijos, todos nos abocamos, nos dedicamos, nos consagramos a darle de todo lo que nos enteramos, investigamos, leemos, escuchamos, averiguamos y demás en cuanto a terapias y actividades que puedan realizar para aumentar su estimulación y lograr una mejor calidad de vida. Después del diagnóstico me dio tranquilidad, por lo que me habían dicho desde un principio. Porque, o sea, que te digan que el bebé no tiene ninguna posibilidad de vida a que sí lo tenga. Después uno se va interiorizando y vas leyendo, pero tampoco te alcanza. Hasta que no lo pasás todo, no. La verdad es que por ahí era muy difícil, principalmente el tema médico. Hay bebés que nacen sanos, o sea, sanos, te digo, solamente con el síndrome de Down, que no es una enfermedad, es una condición genética. Entonces ese papá, a lo mejor, bueno, hace sus primeras, busca sus primeras herramientas, que eso también hace Apsido, y le indicamos primero el certificado de discapacidad. Eso le abre puertas para todo lo que es la rehabilitación. Sin el certificado de discapacidad no puedes hacer nada, o sea, salvo que vas al hospital, pero bueno.
de todas maneras necesitas el certificado de discapacidad para el transporte, para todo. A vos te dicen, los médicos nos dicen que lo ideal es que a los 45 días el bebé ya esté recibiendo las terapias, que también van a ir cambiando a lo largo de su vida, porque primero van a necesitar la terapia kinesiológica para caminar, después van a necesitar a lo mejor la psicomotricidad para poder escribir, o sea, van cambiando las necesidades. La fonoaudióloga sí desde el principio, porque ellos, bueno, tienen un problema de la lengua muy grande, entonces, bueno, es todo muy técnico, pero se hace falta la fonoaudióloga, la psicopedagoga, que va a ser la que va a acompañar a este chico en el proceso escolar para que sea exitoso. Hay muchas terapias que son necesarias, pero no es necesario que sean todas juntas, porque si no es de locos. Y bueno, el papá que tiene el niño, que nace sano y que lo único que, o sea, lo que tiene que hacer es, bueno, el duelo lo va a vivir, lo vivimos todos, pero bueno, tiene la preocupación de eso, hacer el certificado de discapacidad, arrancar con la terapia, qué sé yo, y a lo mejor, bueno, cuando ya ve que su bebé va logrando cosas, lo empieza a disfrutar. Yo nunca la tomé como un problema, ni siquiera en el embarazo, o sea, era más miedo de que no sufriera. Miedo de que le hagan cosas que yo no podía evitar. Eso, principalmente. Pero no, o sea, yo siempre la acepté, nunca hice diferencia, incluso ella siempre desde un principio fue mi nena, que es la que andaba conmigo. Incluso a mí muchos me dicen María José, no me dicen Daniela, porque me conocen por ella y me dicen María José. Bueno, mamá de María José. Yo soy profesora terapeuta en personas con discapacidad mental y motora y empezamos dando capacitaciones gratuitas a los papás en cuanto a empoderarlos en derechos y en el enfoque de la diversidad. Entonces, bueno, fue una manera voluntaria de trabajar, a mí me enriquecía profesionalmente y a los papás también porque era una manera de convocarlos. Y bueno, después surgió este proyecto que se presentó en la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación. Lo aprobaron y bueno, empezamos después a trabajar en el proyecto de inclusión. Soy colaboradora de APSIDO desde hace 2 años. Soy licenciada en Ciencias Políticas, así que bueno, intentamos desde el área colaborar con las mamás de APSIDO en lo que se pueda, principalmente en lo que hace a la redacción de proyectos para aplicar en la ciudad. Yo tomé contacto con Adriana porque somos vecinas del barrio y bueno, me interesaba desde que me recibí, yo estudié en Río Cuarto, volver a la ciudad de Villa Mercedes y empezar a colaborar con alguna ONG que se vinculara a los derechos de las personas en general, pero específicamente me interesaba el tema de discapacidad. Así que bueno, sabía que Adriana venía trabajando con APSIDO hacía tiempo y me acerqué a las mamás para empezar a ver qué eran lo que necesitaban en el área de proyectos y de propuestas para trabajar en Villa Mercedes. Dentro de los proyectos en los cuales hemos trabajado, uno de los proyectos de importancia que hicimos fue el proyecto sobre convenciones, porque nos parecía un tema muy importante a tratar, a difundir la impresión de ejemplares sobre la Convención de los Derechos sobre las Personas con Discapacidad, que desde el 2008 es ley 26.378 aquí en Argentina y desde el 2014 forma parte de nuestra Constitución y que lamentablemente sigue sin cumplirse, en donde lo más importante es que la persona con discapacidad a partir de los 18 años empieza a ser mayor de edad, por lo cual no es obligatorio tener curatela, es que son adultos y pueden decidir por sí mismos con apoyos, puede decidir sobre su dinero, sobre sus relaciones sociales, puede casarse, puede comprar, puede vender,
puede elegir cómo hacer su vida y puede elegir quiénes van a ser sus apoyos, y no como en el caso de la curatela, que sí o sí el curador o el tutor o encargado, como se dice a veces para los niños, tenían que ser sus padres. Lo primero que siempre tenemos en cuenta es tratar de buscar convocatorias para tener participación en convocatorias a nivel de ministerios y de secretarías que puedan financiar proyectos, porque la parte de financiamiento es importante para emprender proyectos desde la asociación. Y a partir de allí vamos elaborando propuestas para trabajar, por ejemplo, los derechos de personas con discapacidad en distintos ámbitos educativos. La idea es tratar de llegar a los más sectores que podamos, no solamente trabajar con las escuelas con discapacidad, sino también a toda la sociedad en general, y difundir lo que hace Apsido, ampliar un poco la perspectiva y vincularnos con otras ONG. Específicamente yo era tallerista, era un proyecto que se basaba en la promoción de derechos de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esto servía de efecto multiplicador, que era el objetivo, era trabajar con adolescentes que luego estos mismos adolescentes iban a poder replicar en otros jóvenes o en otro contexto social. Y bueno, mi función era de tallerista, era capacitar a estos jóvenes mediante metodología artística, vivencial. Hago teatro, así que utilicé mucho del teatro, la expresión corporal, para poder enriquecerlo en esto de los derechos y de la diversidad, más que nada. El enfoque, el modelo social de la discapacidad. Primero es poder transitar corporalmente qué es la discapacidad. Hay distintas técnicas, puede ser la discapacidad sensorial, la discapacidad motora. Hay un ejercicio que era que tenían que escribir un texto sumamente aburrido con la mano contraria a la que ellos escribían. Entonces, si son diestros, era con la zurda, y así poder ver, yo todo el tiempo apurándolo sin darle esas compensaciones pedagógicas de edad. Y bueno, era muy difícil poder hacerlo con la mano contraria. El que era zurdo, hacerlo con... Y después era hacer el mismo ejercicio con esta mano contraria, pero con todo el tiempo, con determinadas adecuaciones. Y entonces ahí el poder vivir, el querer hacer y no poder. O por ahí la limitación social, que te lleva a no hacerlo, pero por una limitación, por el hostigamiento, por la burla. Entonces, cuando este entorno discapacita más que la discapacidad misma. El año pasado, el último en el que estuvimos participando, se llama Más Juntos por la Inclusión. Y la idea era difundir la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad en los secundarios de la ciudad de Villa Mercedes, con esta idea de que la inclusión no solamente se trata de una cuestión de las personas con discapacidad, sino que las personas sin discapacidad también tienen que participar en la propuesta. Y bueno, hemos realizado talleres para trabajar los derechos, desde lo que hace al teatro, ¿sí? a dibujos, a murales, para expresar a partir del arte cuáles son los derechos de las personas con discapacidad, con chicos de secundario de la ciudad. Y la experiencia fue muy motivadora, la verdad que hemos tenido una recepción muy buena por parte de los jóvenes. La idea es también revalorizar a la juventud como un medio para cambiar muchas mentalidades, y hemos tenido muchísima aceptación de la propuesta, y es más, nos piden seguir con el proyecto este año. Lamentablemente, al ser una propuesta que era del Ministerio de Familia de la Nación, tenía un plazo. Pero la idea es volver a continuar con el proyecto y seguir involucrando a más escuelas. Y hay que perderle como papás, como hermanos, como familiares, el miedo a que la persona con discapacidad también pueda equivocarse. Entonces, a veces por esto de que tenemos este temor y que cuidamos de que la persona con discapacidad no se equivoque, de que la persona con discapacidad no le pase nada, que no le vayan a robar, que no lo vayan a engañar, y eso, entonces uno quiere como proteger el capital de esa persona, porque uno está hablando más que nada de dinero en este caso, lo sobreprotegemos y no estamos permitiendo de que ellos hagan su camino y se equivoquen igual que nos pasa a nosotros, porque nadie está exento de que a nosotros nos vaya mal con un negocio, no se engañen con alguna cosa que nosotros queramos emprender. Así que bueno, esto es lo que viene a ser la convención, y en donde las personas con discapacidad, en realidad, que son las que la confeccionan a través de y ellos mismos, parece una cosa sonsa, ¿no? Pero como ratificándose como personas. Hasta el momento que la convención no estaba la persona con discapacidad, y yo recalco siempre que siempre estamos hablando de personas, pero la persona con discapacidad no era persona. Era el ciego, era el paralítico, era el Down.
el Down directamente, era la patología, digamos, y no la persona con esa patología. Hay un concepto de creer que la discapacidad es el no poder hacer algo, y eso es incapacidad. La discapacidad es el problema que tiene la sociedad de poder incluir determinadas incapacidades. Por eso se habla de un modelo social. Técnicamente se dice que es cuando una persona tiene una limitación para llevar una vida según un patrón cultural vigente. Pero esta limitación no va a depender de la persona solamente, porque es el enfoque médico, que es un enfoque que ya caducó. El enfoque social dice que va a depender de las posibilidades de inclusión que la sociedad ofrece. Y tanto en Apsido como ahora en mi trabajo, eso es un enfoque que lo tengo como que es mi matriz de aprendizaje, no puedo moverme de ahí. De saber de la aceptación, de la diversidad, de este modelo social, de darle la posibilidad de inclusión a todos. Tuvieron que ratificar eso, que no es más que la misma convención sobre los derechos del niño o del adulto que podríamos tener todos, pero hubo que hacer una ratificación, una convención aparte, como para decir que la persona que esta gente con discapacidad también era personas. Una señora que también es una mamá de una persona con discapacidad, que es licenciada en trabajo social, que se llama Ana Dones, se pone con su hijo que tiene discapacidad intelectual, que trabaja en el INADI y que se llama Facundo. Se pone un día a analizar la convención y le pregunta a su hijo qué entiende él de los artículos de la convención. Y le empieza a decir. Entonces cuando la convención habla de cierto artículo, él se lo decía con sus palabras y le decía lo que entendía él sobre ese artículo. Que por ejemplo no quería ser tratado como un nene, en donde se le daba que la persona con discapacidad podía ser adulto, podía decidir sobre sí mismo. Él lo contaba con sus palabras y decía, yo no quiero que me traten como un niño. Y ella fue volcando eso que decía su hijo y puso en ese artículo, yo no quiero que me traten como un niño. Y su hermano mayor dibujó a un adulto adentro de un corralito. Eso graficado explicaba uno de los artículos de la convención bajado a tal nivel que todos entendamos que en ese artículo que estaba lleno de palabrerío, en donde hablaba sobre la autonomía de las personas con discapacidad, se reducía a que yo quiero ser un adulto, yo quiero decidir sobre mí y no quiero que me traten como un bebé. ¿Sí? Entonces eso lo pusieron y eso está en este manual que escribe esta mamá con sus hijos. Uno hizo las ilustraciones, otro es el que hizo la que le dio la idea para hacer la escritura. Y ahí está, tráteme como un adulto, en uno de sus artículos, que es el artículo 19, que es derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad. Entonces, esto fue bajado. Los artículos principales, no está todos los artículos de la convención, pero sí los ejes de la convención, está preparado para que lo trabajen los niños y las personas con discapacidad intelectual. Y obviamente nosotros, porque les digo la verdad, leer una ley no es fácil para ninguno. Entenderla, menos. Hay personas que nos enseñan a vivir. Aprender de ellos es seguir el camino para ser mejores y hacer juntos una sociedad más humana. El oficio de vivir. Las historias destacadas de El Diario de la República.